¿Sabías que tu cerebro cambia drásticamente a lo largo de tu vida? En el video anterior exploramos cómo se forma el cerebro femenino desde el útero hasta la infancia. Hoy continuamos este fascinante viaje para descubrir qué pasa después, desde la calma aparente de la niñez hasta las tormentas de la adolescencia, el amor, la maternidad y más allá. Prepárate, porque lo que vas a escuchar podría cambiar la forma en que te entiendes a ti misma y a las mujeres en tu vida. Alrededor de los 2 años, algo curioso sucede. Los niveles hormonales, tanto en niños como en niñas, caen en picado y se estabilizan. Entramos en lo que se conoce como la pausa juvenil. Durante esta etapa, las diferencias en el juego se vuelven increíblemente claras. Las niñas prefieren jugar con otras niñas, y no es casualidad. Sus juegos son colaborativos, llenos de diálogo y centrados en crear y mantener relaciones. Seguro que te suena el clásico "vamos a jugar a que éramos". Este estilo contrasta totalmente con el de los niños, que suele ser más físico, competitivo y enfocado en la acción y en establecer quién manda, pero esta calma es solo la quietud antes de la tormenta, porque cuando esta pausa termina, se desata una de las reorganizaciones más radicales que nuestro cerebro experimentará jamás, con la llegada de las poderosas hormonas de la pubertad. Y así llegamos a la adolescencia, una verdadera tormenta cerebral. Las primeras oleadas mensuales de estrógeno y progesterona no solo transforman el cuerpo, sino que remodelan por completo el cerebro. De repente, la sensibilidad emocional se dispara, la conciencia de lo que otros piensan se agudiza y la reacción al estrés, sobre todo en las relaciones, se amplifica a niveles que antes eran impensables. Cada mes, el ciclo menstrual introduce una nueva dinámica. En la primera mitad, el estrógeno actúa como un fertilizante para las neuronas. El pensamiento se vuelve más claro, la memoria mejora y las ganas de conectar con los demás se disparan. Te sientes más lúcida, con más facilidad de palabra y súper sociable. Pero luego, en la segunda mitad, la progesterona toma el control. Al principio puede tener un efecto calmante, pero su caída brusca antes de la menstruación provoca irritabilidad, falta de concentración y una vulnerabilidad extrema al estrés. Es en esos días cuando un comentario sin importancia puede sentirse como una catástrofe mundial. Frente al estrés, el cerebro adolescente femenino no suele reaccionar con el típico luchar u huir. En su lugar, activa una estrategia que la psicóloga Shelley Taylor llamó cuidar y hacer amistades. Impulsada por la oxitocina, que es estimulada por el estrógeno, esta respuesta nos lleva a buscar cercanía y a formar redes de amigas como un escudo protector. El rechazo social, para un adolescente, no es un simple disgusto. Se siente como una amenaza a la supervivencia. Mantener la paz en el grupo se convierte en una prioridad biológica. Por eso, hablar por teléfono, contarse secretos, incluso los cotilleos, no son una pérdida de tiempo. Son mecanismos que liberan dopamina y oxitocina en el cerebro, generando una sensación de bienestar tan potente como una droga. Es la principal herramienta para aliviar el estrés, construir intimidad y forjar una identidad. Pero la adolescencia también es una etapa de riesgo, y la razón está en una desconexión clave en el cerebro. Por un lado, tenemos la amígdala, el centro de las emociones, que está súper reactiva y sensible. Por otro, el córtex prefrontal, la sede del juicio y el control de impulsos, que todavía está en pleno desarrollo. Es como tener un módem antiguo intentando procesar una conexión de fibra óptica. El córtex prefrontal simplemente no puede gestionar el torrente de emociones que le envía la amígdala y se ve sobrepasado. Esto explica por qué las adolescentes a veces son impulsivas, toman riesgos o convierten un problema pequeño en una crisis monumental. En casos extremos, como el de Sana,
Una paciente con desorden disfórico premenstrual. Esta vulnerabilidad hormonal puede llevar a ataques de ira y depresión, demostrando el poder increíble de la química cerebral. Pero son estos mismos circuitos los que, con el tiempo, maduran para gestionar las complejidades del amor y la sexualidad en la edad adulta. Y hablando de amor, ¿qué pasa en el cerebro cuando nos enamoramos? El amor apasionado, ese que nos vuelve un poco locos, es neurológicamente muy parecido a una adicción. El cerebro se inunda de dopamina que nos da esa euforia y concentración en la persona amada, de oxitocina que crea el vínculo de confianza y de testosterona que enciende el deseo. La sensación es tan potente que se compara con los efectos de algunas drogas. Y lo más increíble es que durante esta fase se desactivan dos áreas clave, a la amígdala, nuestro centro del miedo, y el córtex cingulado anterior, que se encarga del juicio crítico. Por eso, al principio de una relación, idealizamos a nuestra pareja, ignoramos sus defectos y nos sentimos completamente seguros a su lado. Es la biología asegurándose de que bajemos la guardia para poder formar un vínculo. Con el tiempo, esa intensidad febril se calma y da paso a un apego más tranquilo y duradero. La dopamina cede el protagonismo a otras sustancias. En los hombres, la vasopresina es clave para el comportamiento protector y de pareja, mientras que en las mujeres, la oxitocina sigue siendo la reina del apego, la calma y la confianza. Incluso hay pistas genéticas sobre la monogamia. Estudios en ciertos roedores que forman parejas de por vida muestran que una versión específica de un gen relacionado con la vasopresina los hace más fieles y mejores padres. Esto sugiere que también en los humanos podría haber una predisposición biológica hacia la monogamia. Ahora, hablemos de la neurociencia del orgasmo femenino. Es un proceso complejo que necesita algo más que simple estimulación física. El requisito neurológico número 1 es que la amígdala, nuestro centro de miedo y ansiedad, se apague. El cerebro necesita sentirse completamente seguro y libre de estrés. La falta de confianza en la pareja o las preocupaciones externas son los mayores inhibidores. Desde un punto de vista evolutivo, se cree que el orgasmo femenino podría ser un sofisticado mecanismo de selección. Las contracciones ayudan a transportar el esperma hacia el útero, aumentando las probabilidades de concepción. De hecho, se ha observado que las mujeres tienden a tener orgasmos con más frecuencia con parejas que su cerebro percibe inconscientemente como genéticamente superiores. Este sistema tan complejo, diseñado para la atracción, el vínculo y la reproducción, nos prepara para una de las transformaciones más profundas de todas en la maternidad. La maternidad no es solo un cambio social, es una remodelación total del cerebro. Durante el embarazo, el cerebro es bombardeado por niveles altísimos de estrógeno, progesterona y sobre todo oxitocina. Estas hormonas actúan como fertilizantes que podan algunas conexiones neuronales y fortalecen otras para priorizar el cuidado del bebé. Nace lo que llamamos el cerebro de mamá. Cambian las prioridades, la reacción al estrés y se activan circuitos dedicados a la protección. Y lo más asombroso es que la investigación reciente muestra que estos cambios en el cerebro pueden durar hasta 27 años. Después del nacimiento, el contacto piel con piel, el olor del bebé y la lactancia liberan aún más oxitocina, consolidando ese vínculo indestructible. El cerebro de la madre se sintoniza perfectamente para responder a cada señal de su hijo, creando un sistema neurológico súper especializado en el cuidado. Como hemos visto, el cerebro femenino es una entidad biológica extraordinariamente dinámica, constantemente moldeada por las hormonas a lo largo de la vida. No es una versión defectuosa del cerebro masculino, sino un sistema afinado por la evolución
para la comunicación, la conexión y la supervivencia de la especie. Entender estas diferencias es crucial. Necesitamos seguir investigando para superar décadas de sesgos en la ciencia y mejorar la salud de las mujeres. Porque reconocer que la feminidad no es un fallo de diseño es el primer paso hacia una medicina más justa y una sociedad que nos comprenda mejor a todos. Gracias por acompañarme en este increíble viaje a través del cerebro femenino. Si te ha gustado y quieres seguir descubriendo los secretos de nuestra biología, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo video. ¡Hasta pronto!